Hola, ¿cómo están? Soy Marina Nil, soy novelista. Este es mi espacio, como digo siempre, para compartir mis procesos creativos, anécdotas, curiosidades detrás de escena de cada una de mis novelas. Octubre es el mes aniversario de Bufeos, que fue la segunda novela que publiqué, no la segunda que escribí, ya voy a hablar de esto en algún video futuro. Y si bien este año 2020 no es un aniversario particularmente especial, porque en 2003 la inventé y en 2008 la presenté por primera vez en las ciudades de Resistencia y Corrientes en Argentina, no quise que pasara inadvertido. Entonces hice un video, una serie de 4 videos solamente, uno por cada domingo de octubre, comentando cómo fue la aventura de escribir esta novela, que fue la segunda que publiqué, dije recién, pero fue la última que creé. Ya había pasado bastante tiempo desde que la última historia que yo había inventado, y hasta empezaba a preguntarme que si eso habría sido una cuestión solamente muy juvenil y después se había ido diluyendo o qué habría pasado. Bueno, apareció Bufeos y apareció después de un programa de radio, la segunda emisión de Herederos de la Tierra en FM La Torre, en Resistencia, donde en el tramo de los espantos espantosos me había tocado hablar de la leyenda de los Bufeos. Una leyenda apasionante, muy, muy, muy linda, porque en 2 o 3 párrafos solamente tenía fantasía, tenía romance, misterio, terror, todos los elementos, todos los ingredientes que se puedan imaginar en 2 o 3 párrafos, una locura de linda. Y ahí fue que surgió el desafío de decir, ¿y si escribo un cuento de 2 o 3 páginas basado en esta leyenda, para integrar alguna antología en tanto y cuanto salga la tirada en papel de Llamaradas de Recuerdos, que ya había ingresado a los talleres gráficos de la Universidad Nacional del Nordeste? Y bueno, fue así que empecé a jugar con las ideas. Estaba muy reciente todavía Llamaradas de Recuerdos en mi memoria, porque reciencito había terminado la última de las correcciones. Entonces había un poco de jugar, si de nuevo una primera persona o si era mejor una tercera persona para el narrador. Bueno, empezar a probar los personajes. Iba a arrancar bueno, ya conté cómo iba a arrancar la novela en un video pasado, pero el contexto iba a ser una feria, una fiesta muy lujosa de una familia muy rica a orillas del Amazonas. Y bueno, y cada idea que yo tenía, ahí nomás aparecía el obstáculo, porque me dijeron, no es una zona de casas multimillonarias ni de gente muy rica, en realidad es una reserva ecológica, y hay también una población bastante pobre, hay muchos pescadores. Bueno, me fueron explicando y yo dije, bueno, de todas formas yo puedo apelar a las licencias literarias que tenemos los autores y mandar la fiesta en el Amazonas. Pero no era lo que yo quería el desafío de respetar y amoldar mi libro en la medida de lo posible, ¿no?, a lo que fuera en la realidad. Entonces me vine a la región, volví a Resistencia y Corrientes, como me había pasado con Llamaradas, y dije, bueno, el Bufeos es un delfín del río, vamos al río Paraná. Segundo obstáculo, no, Marina, en el río Paraná no hay bufeos. Si querés tomarte la licencia de ponerlos, estás en tu derecho, lo podés hacer, pero no es así en la realidad. Bueno, entonces me voy a manejar desde la región y alguien va a ir hasta el Amazonas. Ahí ya había Bufeos, a quien llamamos el mutante, esto lo expliqué en un video pasado. Bueno, Bufeos había empezado a mutar y el primer gran inconveniente que tuve fue que no podía hacerlo atractivo. Yo me había imaginado de nuevo una historia de suspenso, de misterio, una onda no como Llamaradas, porque es totalmente distinto a Llamaradas, pero sí ir tirándole alguna puntita al lector que tenga ganas de más, y no encontraba la manera de hacerlo. De esto hablé en un video pasado, que probé ir mezclando las situaciones como un rompecabezas dentro de la misma novela, y que a medida que el lector iba leyendo, a medida de cada información nueva que yo ponía, pudiera armar la escena completa, pero de todas formas no quedaba atractivo, no encontraba la manera. Se me caía, la novela no era interesante ni para mí misma, que la estaba escribiendo, y se supone que los autores amamos nuestras creaciones. Imagínense, para un lector mal veía la cosa, hasta que un día de repente apareció
Hago un paréntesis, ojo que voy a spoilear muchísimo. Ya saben que estos videos, estos detrás de escena, estos procesos creativos implican hablar un poco más de la cuenta. Trato de medirme, pero de todas formas, para poder explicar cómo fui resolviendo los obstáculos que se presentaban, tengo que contar algunas partes de la trama. Así que, hecha la salvedad de que se vienen bastantes super spoilers, continúo. Un día, a la siesta, temprano, a primeras horas de la tarde, aparece una ginecóloga. Dije, qué interesante, una ginecóloga podría enriquecer bastante la historia. Y esa ginecóloga a las pocas horas había mutado en una médica psiquiatra, en una médica que hace terapia, y dije, esto es maravilloso porque puedo entrar a jugar con cuestiones mentales, con cuestiones que yo ya había estudiado para llamaradas de recuerdo, que habían quedado fuera porque no venían al caso dentro de llamaradas de recuerdo, pero me parecía que podía enriquecer muchísimo la novela. Apareció la psiquiatra Evangelina Devoto y estuvo bastante floja, escribí bastante, avanzó. De las 2 a 3 páginas había pasado que iba a ser una historia de 20 ahora se fue a 80, ya evidentemente cuento no era más, hubo una instancia de 40 que yo decía no, más de tantas no va a tener más de 20, no va a llegar a las 40, no va a pasar las 80, bueno, y ahí iba creciendo. Escribí bastantes páginas, pero seguía estando muy floja, dos puntos muy flojos tenía Bufeos. Por un lado, esta psiquiatra tenía solamente una paciente que era Mara Santos, en la que yo me detenía. Y eso lo hacía bastante aburrido, bastante flojo y bastante inverosímil, porque vamos, no va a tener una sola paciente, va a tener unos cuantos. Y no era el hecho de solamente mencionarlos, sino darles cierto protagonismo, no tanto como Mara Santos, que era realmente la protagonista y es la que tiene que ver con la leyenda, ¿no? Pero sí darles una participación secundaria, pero darles una participación como para hacer un poco más verosímil la historia. Finalmente terminó teniendo 10 pacientes. No era esta la idea, pero en ese apasionamiento creativo que empezaba a escribir y bueno, y después lo fui vinculando. Algunos incluso están muy, muy vinculados a la historia misma de Mara Santos, de Evangelina Devoto. Y bueno, quedaron 10 pacientes. Eso salvó bastante la historia. Pero me seguía quedando floja Evangelina. Evangelina era joven. ¿Qué tan joven? Estaba recién recibida, tenía cierta trayectoria, tenía bastante trayectoria, tenía pareja, estaba casada, tenía hijos, cuestiones que yo iba probando. Probé darle un novio y que ella, una pareja, y que ella se compenetrara tanto en lo que le había pasado a Mara, que siguiera sus pasos y terminara ella en la reserva ecológica del Amazonas y pasara ella misma por la experiencia de los bufeos. Y tuve 2 complicaciones. Por un lado, me resultaban muy incómodas las violaciones, como para describirlas y pasar por ese proceso que me trababa muchísimo, porque hay una parte muy oscura de la leyenda, ya avisé que iba a spoilear, en la que se menciona que el bufeo seduce y si no seduce, toma por la fuerza a la mujer. Hay muchas versiones de la leyenda en realidad, muchísimas. Yo me basé en la primera que encontré, que era donde se explicaba esto, que seducía a la mujer y si no la podía seducir, la tomaba por la fuerza. Entonces era una cuestión muy incómoda para mí, por un lado, y por otro lado, era muy hollywoodense, muy previsible, claro, a todos le pasa siempre lo mismo, el protagonista se compenetra con la situación, empieza a indagar, se mete y sale, termina pasando lo mismo que al anterior. No me gustaba. Entonces retrocedí y quedé estancada diciendo, bueno, ¿cómo puede ser que esta psiquiatra descubra? Hasta que de repente muto de nuevo Bufeos, que tenía yo no es solamente que tengo el libro en la cabeza mientras lo estoy escribiendo. Cuando yo tomo en serio una novela y digo, bueno, esta vale la pena, esta la voy a escribir hasta el final, la voy a terminar como sea, esa novela empieza a vivir en mí las 24 horas, incluso mientras duermo. En este caso yo estaba esperando turno justamente con mi ginecóloga y mientras esperaba que me atendiera, ¡plam!, apareció Evangelina Devoto tiene un hijo. El hijo tiene una novia y la novia va a pasar por la experiencia de los bufeos.
Retrocedí de inmediato y dije, no, otra vez Hollywood, no quiero nada previsible. Y no me acuerdo si fue al rato, al día siguiente, que este hijo mutó en una hija, se convirtió en Celeste. Y Celeste fue la que salvó a la novela, porque Celeste le dio un pasado a Evangelina Devoto. Porque Evangelina, en realidad es Evangelina Maidana, ella después se pone el apellido Devoto, que es el apellido de su madre, tiene un pasado del que no habla, del que solamente ella y su amiga Coca saben exactamente qué pasó y lo dan por sobreentendido. Y cada tanto vamos indagando, yo los invito, los acompaño a los lectores a indagar en este pasado, cómo se formó esta Evangelina Devoto que tiene alrededor de 50 años, una hija de más de 20, y que tiene esta técnica revolucionaria con la que realmente cura las dolencias psíquicas de sus pacientes. Una técnica revolucionaria que ahora no sería revolucionaria, pero ahora estamos en 2020. Yo les estoy hablando de una médica que se formó en los 80, finales de los 70, comienzo de los 80, con un médico que tenía esta técnica revolucionaria en ese momento y que regresó de su residencia en Buenos Aires, regresó a Resistencia con esa técnica revolucionaria y que al principio, como no era freudiana ni ortodoxa, sus colegas la miraban con cierto recelo hasta que se ganó un prestigio y bueno, llegó a 2003-2006, que es el tiempo en que transcurre Bufeos, siendo una médica muy prestigiosa, que tiene una técnica con la que realmente salva pacientes con los que nadie más había podido ayudar, y por eso justamente le derivan a Mara Santos en una situación muy particular, que está totalmente desconectada de la realidad, no reacciona, no habla, no interactúa, y claro, para Evangelina es un desafío tremendo porque es la primera vez que recibe una paciente en estas condiciones. Y no quiere fallar porque tiene una reputación, tiene un prestigio y ella quiere curar a su paciente. Y ahí es donde empieza toda su investigación, ya que su paciente no habla, necesita hablar con algún familiar, con algún amigo, compañero de clases, lo que sea, y se va encontrando con muchos obstáculos y ella los asume como desafío y va un paso más allá, y va otro paso más allá y otro paso más allá, hasta que, bueno, no quiero spoilearles tanto la historia, hasta que encuentra realmente qué fue lo que pasó. De ahí a que la cure, no sé, encontró lo que pasó. Pero paralelamente esta doctora tiene un pasado, porque ella regresó embarazada de Buenos Aires y nunca jamás habló del padre de su hija, ni siquiera con su hija. Y de repente, cuando aparece Mara Santos, casualmente, mientras empezamos a contar cómo ella trata de recuperar a esta paciente, mientras atiende a los demás y está lidiando con su hija que tiene más de 20 años, pero parece una adolescente de 15, bueno, empiezan a aparecer indicios de una persona terrorífica del pasado, del cual ella no quiere mencionar, que se está escondiendo, y bueno, y empieza a trenzarse la historia de Evangelina Devoto, de Mara Santos y algunos de sus pacientes. No quiero decir mucho más, no quiero spoilear tanto la historia, seguramente lo haré en videos futuros, pero con un super cartel que diga super spoiler, cuidado, como hago siempre. Y bueno, la novela finalmente tuvo 220 páginas, como digo siempre, esto es en A4, times 12, espacio simple. Publicada en papel no estuvo nunca porque es carísimo hacer tiradas en papel. Sí está en lectores editores o autores editores, no me acuerdo, ahora voy a poner en la descripción bien cómo se llama la página, pero está funcionando solamente la central de Colombia y es costosísimo, son libros que se hacen a pedidos. Si ustedes lo quieren en papel, pueden pedir su ejemplar y se lo envían a cualquier parte del mundo. Pero está carísimo, está todo el envío, el libro, todo está tasado en dólares, entonces imagínense que es costosísimo el envío. Bufeos sí está en EPUB para leer cómodamente desde cualquier dispositivo, incluso desde la computadora. Hay programas para leer EPUBs desde el ordenador, si les queda mucho más cómodo, si no pueden leerlos desde una tableta, desde el teléfono. Y bueno, en tanto y cuanto resolvamos la cuestión en papel, Bufeos sí está disponible en EPUB.
Desde mi página web pueden leer unos cuantos capítulos gratis para ver si les gusta el estilo, cómo está escrito, cómo va enganchando la historia, y es lo que tengo para ofrecer de momento. Me despido por ahora. Esto fue una serie de videos, como dije al principio, para recordar un poco que no pase sin pena ni gloria el mes aniversario de Bufeos, a pesar de que este no es un año particularmente especial. Sí es el aniversario de Bufeos, que se inventó en octubre de 2003 y se presentó por primera vez en Resistencia y Corrientes de Argentina en octubre de 2008. Y en 2009 se presentó en Goya, se presentó en el Centro Cultural Borges de Buenos Aires, después se presentó en ferias de libros, estaba con el CD, hubo una instancia intermedia de CD, Bufeos en PDF, en un CD, pero no se justifica porque el PDF sí o sí hay que leerlo desde la computadora y por ahí no es tan cómodo como un EPUB. Bueno, me despido por ahora, como les digo siempre. Soy Marina Nil, soy novelista, este es mi canal para compartir mis procesos creativos. Si les gustó el video, les agradecería que le den un like. Por supuesto que lo pueden compartir con gente a la que le pueda interesar o servir. Y también los invito a que se suscriban a mi canal. Va a ser hasta dentro de muy pronto con mi próximo video. Chau, chau.